Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar sobre adaptando la movilidad urbana en la era del post-COVID-19. Es un gusto saludarlos. Este es nuestro cuarto encuentro. Hoy, desde el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, con sede en la Universidad de los Andes, nos unimos. Mi nombre es Felipe Castro, soy director encargado de este centro. Y nos sumamos a esta iniciativa que ya va para la cuarta semana y que venía liderando el BRT Centro de Excelencia, con sede en Chile, y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica de Chile, en cabeza de Juan Carlos Muñoz, que me acompaña hoy. Un saludo, Juan Carlos, desde Bogotá. Un gusto tenerte acá. Con Juan Carlos estuvimos hablando de cómo potenciar esta conversación. Empezamos una alianza que ya va para un año, en la que empezamos a hablar sobre uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles. Y quisimos enmarcar esta conversación en marco de lo que se ha venido desarrollando y que hemos estado enfrentando todos en la región. Especialmente Chile y Colombia estamos pasando por un momento crítico, México también, Brasil, que son varias de las personas con las cuales vamos a hablar hoy, y que está cambiando la manera en cómo funcionan las ciudades y que está cambiando la manera en cómo nos movemos en esas ciudades. Estamos repensando cómo operan los sistemas de transporte público en la región y en ese sentido quisimos abrir esta conversación para ver cómo todas las medidas de distanciamiento social, todas las medidas de ponerle un límite a la operación de los sistemas de transporte van a cambiar no solo cómo estamos funcionando en este momento, sino también cómo a mediano plazo van a cambiar esos sistemas de transporte. Entonces, ese es el objetivo de este webinar. Nos están siguiendo por el canal de YouTube. Vamos a tener 4 panelistas que voy a presentar a continuación. Y la idea es que cada uno de estos panelistas haga una intervención breve, una presentación corta, máximo 12 minutos. Les pedimos a los panelistas que tratemos de seguir este tiempo. Y para que todos ustedes que nos están viendo pongan en ese chat de YouTube sus preguntas y posterior a estas 4 presentaciones, Juan Carlos tendrá un conversatorio con los panelistas comentando su presentación y también retroalimentando con las preguntas que ustedes nos pongan en su chat. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar primero a los 4 panelistas para que, por favor, nos saluden. Vamos a empezar con Juan Pablo Bocarejo, que es exsecretario de Movilidad en Bogotá. Está en un periodo medio sabático después de estar en el servicio público, enfrentando todos los devenires y los retos de mover una ciudad de 8 millones de habitantes como lo es Bogotá. Juan Pablo es ingeniero civil, tiene un doctorado en transporte de la Universidad de París, es profesor e investigador en temas de transporte y desarrollo urbano y en este momento está en la Universidad de los Andes después de haber sido secretario de Movilidad. Un gusto tenerte acá, Juan Pablo. Muchas gracias, Felipe. Saludo a todos. Nos acompaña también Carolina Simonetti. Carolina es jefe asesora del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en Chile. Estás al frente de este tema complejo en este momento. También tienes estudios en Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Chile y una maestría en Ciencias de la Ingeniería en la misma universidad. Ha sido también profesora adjunta en estos temas en la Universidad Católica de Chile. Un gusto tenerte también con nosotros hoy acá, Carolina. ¿Estás por ahí? Disculpa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias, Carolina. También nos acompaña Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación de Movilidad en la Ciudad de México. Nos vamos al norte del continente para conectar lo que está pasando allá. Rodrigo es arquitecto de la Universidad Católica de Chile, tiene una maestría en planificación urbana del MIT. Ha estado tanto en el sector público como privado y ha sido también director del Departamento de Infraestructura del Área Metropolitana del Programa de Chile Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Un saludo, Rodrigo. ¿Cómo están por el DF?
Hola, buenos días. Siempre se puede estar mejor, pero estamos muy contentos de estar acá. Bueno, un gusto tenerte acá. Y por último tenemos a Carissa Ribeiro, que también ya se conectó. Carissa es especialista senior en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo. Es ingeniera de transporte con una especialización en planificación y movilidad urbana, gestión y gerenciamiento de grandes proyectos. Tiene una maestría y un doctorado en ingeniería civil y ha estado trabajando en estos temas de transporte no solo en Brasil, sino también en diferentes ciudades y países como Japón, Australia y Nueva Zelanda. Es un gusto también tenerte aquí, Carissa, para que tengamos también una visión no solo desde las ciudades, sino una visión regional con todo el trabajo que hace el Banco Interamericano en estos temas. Buenos días a todos, un saludo desde Brasilia, donde estoy basada, y un gusto estar aquí para un poco aprender también, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Como verán, tenemos conectado acá, aprovechando la virtualidad, América Latina. Tenemos personas en Brasilia, en el DF, en Santiago y en Bogotá. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a Juan Pablo para que empecemos con tu presentación. Tan pronto pues la tengamos puesta, yo te confirmo para que puedas empezar, y nuevamente les pido el favor de que nos sigamos al tiempo establecido, que son 12 minutos. Te doy la palabra, Juan Pablo. Muchas gracias. Pues realmente estamos en un momento muy especial en nuestras ciudades que yo creo que debemos tratar de aprovechar. De alguna manera se deconstruyó toda la movilidad, se paró todo y estamos empezando, reanudando. Yo creo que con diferencias que vamos a ver si son diferencias parciales o si son diferencias que se van a poder consolidar en el tiempo, pero algunas de esas diferencias pues están siendo positivas porque estamos hablando de usar más los modos no motorizados, la bicicleta especialmente, estamos hablando de menos congestión, menos externalidades, pero obviamente tenemos aquí un desafío gigantesco que es retomar la actividad de la ciudad y retomar ese motor de desarrollo económico que es tan importante como son nuestras ciudades grandes en América Latina. Yo voy a centrar mi presentación en temas sobre todo del transporte público. Creo que pues es probablemente el desafío más grande que vamos a tener en los próximos años, volver a retomar y resolver qué vamos a hacer con los temas de transporte público, qué vamos a hacer con el transporte masivo. Les voy a colocar una presentación cortica para poder ir siguiendo un hilo de ideas. Entonces, pues, digamos, una cosa que yo creo que, por lo menos en Bogotá, es una gran oportunidad, es tratar de cambiar un poco la manera en que nos movíamos y los horarios en los que nos movíamos. Nosotros, vamos a ver, teníamos un pico muy fuerte en la ciudad que hacía que tuviéramos una congestión gigantesca en pocas horas en el día. La pregunta, si se acabó el transporte masivo, ¿cómo va a reaccionar la gente cuando ya, digamos, vuelva a tener su actividad normal? ¿Le va a tener miedo al transporte masivo? ¿Va de alguna manera a buscar otras opciones? Vamos a tener, digamos, un uso fuerte de la moto y el automóvil. Y finalmente, pues, sin duda tenemos una oportunidad con la bicicleta, que por lo menos en Bogotá está siendo una opción muy atractiva. Ya lo era el año pasado, cuando se hizo la encuesta de movilidad de la ciudad, pudimos contar más o menos 1.200.000 viajes al día, que es realmente una cifra interesante. Casi el 7% de los viajes ya los estamos haciendo en bicicleta, entonces hay algo ahí bien interesante. Esto es lo que tenemos hoy. Este es un dashboard que tiene Transmilenio en su página, que muestra muy actualizado, casi que en tiempo real, la cantidad de pasajeros que se están moviendo en el sistema. Entonces ustedes pueden ver esta línea anaranjada es lo que está pasando en el día de la consulta, y esta línea roja grande arriba es lo que era
la cantidad de pasajeros que movía Transmilenio el año pasado o antes, digamos, de la crisis. Transmilenio, digamos que por orden nacional y todos los sistemas de transporte masivo se han colocado un límite que es un límite de 35% y existe, digamos que una instrucción de que si se supera ese límite de 35% en el sistema, se para el sistema. Obviamente, pues eso genera unos desafíos y dificultades, especialmente financieras, que le van a pesar mucho a la ciudad y a los otros sistemas de las ciudades colombianas. Esto es lo que ha pasado un poco con la cantidad de viajes. Es parecido en todo el transporte público. Aquí solo tomé el dato de Transmilenio. Entonces, normalmente Transmilenio mueve al día más o menos 2,5 millones de personas. Ustedes ven que el 20 de marzo llegamos al pico más bajo, que fueron como 270,000 personas, y estamos volviendo a subir. Aquí un poco la pregunta, que además se la transmitiría a mis compañeros para que evaluemos un poco, hagamos un poco de bola de cristal, hacia dónde nos vamos a ir. Vamos a tener un transporte público que se va a usar mucho menos, intermedio, o se va a volver a disparar. Esa es un poco la duda y la invitación, digamos, a discutir frente a lo que creemos que puede llegar a pasar. La pregunta es si vamos a tener, digamos, un cambio drástico en el transporte masivo. Yo lo dudo. Aquí ustedes alcanzan a ver la cantidad de viajes que se hacían en el sistema Transmilenio y ustedes ven que, por ejemplo, en el corredor principal, que es la avenida Caracas, teníamos más de 50,000 viajes por hora sentido y en los otros corredores pues llegábamos a 20,000, 30,000, que son viajes que no se pueden hacer en transporte privado, que no se pueden hacer en bicicleta. Y la gran pregunta es si con una restricción tan fuerte, 35%, vamos a ser capaces de movernos adecuadamente. Aquí vemos rápidamente las capacidades que podamos estar pensando. Digamos que una vía de carros de 3 carriles alcanzaría a mover cerca de 6,000 pasajeros. La ocupación promedio de los carros en Bogotá es de 1,2 pasajeros. Y una ciclorruta buena, que las hay muy buenas en Bogotá, nos permitiría mover cerca de 1,500 ciclistas por hora. Entonces, definitivamente, seguimos dependiendo del transporte público y debemos buscar maneras de recuperarlo rápidamente. Este tema de restringir el transporte público, finalmente a los que más está afectando es a los pobres. Aquí hay un tema de equidad muy fuerte. Vemos algunos datos de cómo se mueven los pobres en Bogotá. 40% se mueven a pie, ya hay 10% de los pobres que se mueven en bicicleta y 35% de los viajes que se realizan por las personas de menores ingresos son viajes de más de 10 kilómetros. Además, están gastando entre 15 y 17% de sus ingresos mensuales. Entonces, realmente, los cambios que le estemos generando al transporte público los afectan principalmente a ellos en una situación muy compleja ahora, que es una situación de desempleo, en donde pues ellos tienen que volver a rehacer su actividad económica y su productividad. Entonces, para resumir la crisis en la que estamos, yo pondría estos puntos. El año pasado, nosotros en Bogotá teníamos que financiar el transporte público en 230 millones de dólares. Este año, con la crisis del COVID y la disminución de pasajeros, vamos a tener que aportar de los impuestos de los bogotanos el doble. Más o menos, estamos hablando de unos 700 millones de dólares que van a generar un impacto muy fuerte en el presupuesto. Además de eso, se tiene en este momento la coyuntura de que Bogotá está estrenando buses a gas, articulados y biarticulados, Euro 6, y van a empezar a llegar 483 buses eléctricos que generan, digamos, una presión adicional financiera. Además de eso,
digamos que hay varias empresas a las cuales se les paga por kilómetro recorrido, es decir, no tendrían un impacto tan grande, pero hay otras empresas cuyo ingreso depende ya sea 100% de la cantidad de pasajeros, en la mayoría de ciudades de Colombia es así, o una parte de su ingreso depende de los pasajeros. Entonces aquí tenemos una responsabilidad fuerte de mirar qué tanto realmente podemos restringir y cómo podemos volver a generar una situación de confianza hacia el sistema de transporte público. El Metro de Medellín, por ejemplo, ya está estudiando ampliar esa cantidad de ocupación del 35% al 50%. Eso cambia terriblemente las condiciones financieras en las que están nuestros sistemas. Hay gente que dice que la movilidad va a cambiar de manera muy importante. Dice que vamos a viajar menos gracias a la virtualidad. Estamos teniendo los cambios de horario y estamos teniendo el mayor uso de la bicicleta. Un poco nosotros hacíamos un ejercicio de qué pasa si nosotros pudiéramos hacer que los bogotanos entraran a trabajar de manera escalonada. Ustedes ven, esa gráfica muestra los picos de viajes en Bogotá. Esos dos picos que tienen ustedes ahí son picos que concentran casi el 50% de los viajes en 4 horas. Son muy fuertes. Y nosotros les proponíamos pues que hubiera estos horarios escalonados y veíamos un poco cómo el pico se podía ir corriendo de acuerdo a cómo los diferentes sectores productivos podían entrar a operar. Entonces la industria en una hora, la educación a otra hora, los sectores públicos a otra hora, etc. Y finalmente, pues lo que obteníamos, ahí ustedes ven la línea de 35%, es que podíamos llegar a bajar un poco ese pico y a seguir usando el transporte público. Entonces ustedes ven la línea azul es con más bicicleta y la línea amarilla es si tuviéramos en cuenta un teletrabajo. La gran pregunta del teletrabajo es si realmente el teletrabajo nos va a permitir bajar la cantidad de viajes. Muchas experiencias internacionales muestran que la gente teletrabaja, pero la gente empieza a viajar para otras cosas. Empieza a hacer más viajes para divertirse, para cultura, para otras cosas. Y finalmente, la cantidad de viajes totales no ha bajado en las grandes ciudades, a pesar de que ya hace mucho tiempo tenemos todas las condiciones para hacer más teletrabajo. Yo creo que sin duda vamos a teletrabajar más, pero no creo que sea tan fuerte el impacto final. Esto nos genera una oportunidad hacia el transporte masivo, si podemos repensarlo para que sea menos masivo, para que sea más cómodo, disminuir el pico. Esos dos elementos implican básicamente que vamos a tener que ofrecer más transporte público, ofrecer más kilómetros, ofrecer más vehículos. Y definitivamente el gran desafío que vamos a tener en los próximos años es de dónde vamos a sacar los recursos para poder financiar estas mejoras de transporte público. Pero sin duda lo fundamental es mejorarlo y lograr esa financiación. Un segundo nomás para cerrar ya. La hora de la bici, esto es lo que pasa en Bogotá. 77% de la población ya está a menos de 10 minutos de una ciclorruta, 65% está a menos de 5 minutos. En las últimas meses, la nueva administración ha colocado unas ciclovías digamos, temporales, que algunas van a ser permanentes, que han ayudado mucho también a la conectividad. Entonces creo que aquí hay una oportunidad interesantísima para fortalecer bicicleta, pero nos toca trabajar en otros temas para que realmente la bicicleta sea conveniente. Un tema de la seguridad, el otro tema es los estacionamientos. Y por último, una mención muy cortica de seguridad vial. Esta administración de Bogotá nueva hizo algo muy valioso, que fue poner la velocidad de toda la ciudad a 50 kilómetros por hora. Nosotros lo habíamos hecho en 10 corredores y nos había causado pues bastante discusión con la ciudadanía y creo que fue muy acertado
haber tomado la decisión de hacerlo ahora en toda la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por ese abrebocas que nos dejas. Creo que hay dos mensajes muy contundentes. Uno es el tema de los escenarios, el de la bola de cristal, de que no sabemos hasta dónde se va a mantener ese límite de 35% que tenemos en algunas ciudades. Y lo otro que está conectado, pues, es cómo también vamos a responder desde el punto de vista financiero, porque si mantenemos ese límite, pues eso tiene unos costos fiscales bastante importantes, como los que mostraste para el caso de Bogotá. Le doy la palabra a Carolina Simonetti para que, porfa, nos compartas tu presentación y tu visión sobre este tema. Adelante, Carolina. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Se ve mi Te presentación? escuchamos y te vemos perfecto, sí. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo voy a complementar un poco la presentación de Juan Pablo, tratando de conversar sobre qué podemos esperar en el transporte público. El desafío creemos que es muy importante, muy grande. Lo primero que les quería mostrar es que en estos gráficos se ve la evolución del COVID en los distintos continentes, países, desde la aparición de los primeros casos hasta la adopción de ciertas medidas de confinamiento, por ejemplo, o de restricciones de desplazamiento. Los casos empezaron en el mes a mediados del mes de enero, en casi todos estos países. En el caso de América, nosotros tenemos una ventaja, entre comillas, y es el hecho de que partimos un poco después, por lo cual tenemos al menos una visión de 1 mes y medio, 2 meses, para ver cómo ha ido evolucionando la pandemia en el resto del mundo, y eso nos permite observar también el comportamiento de las distintas dinámicas de las ciudades y de la movilidad en este caso. Lo importante es que medidas similares han producido resultados diferentes. Esto no es una ciencia exacta, sino que es algo bastante disímil en los distintos contextos. Por ejemplo, en China tenemos informaciones de que el uso del auto privado ha aumentado muchísimo y, por supuesto, esto en desmedro de los modos de transporte público masivo, ¿no? En este caso también hay una encuesta, una investigación de Ipsos en China que indica que la gente estaría cambiando desde los modos masivos hacia los modos privados, en una tendencia bastante importante, lo cual es muy preocupante para los que planificamos el transporte en las ciudades. Lo mismo la intención de compra de autos, que ha aumentado en China en forma bastante importante, y muchas menciones a que esto se debe a reducir en el fondo la probabilidad de contagios. Es un poco del miedo al contagio el que está induciendo este comportamiento. En Beijing, por ejemplo, en esta estadística se ve que los viajes desde la primera parte de la pandemia se han ido recuperando, pero el viaje motorizado privado se ha recuperado muy por sobre lo que eran los niveles normales, y la cantidad de viajes en el metro, por ejemplo, se ha mantenido al 50% de lo que era antes de la pandemia. En este caso, por ejemplo, tenemos unos gráficos del comportamiento de los viajes en Alemania. Me parece que esto es la ciudad de Berlín en particular, donde claro, aquí se ve cómo se ha bajado la cantidad de viajes, pero si nosotros hacemos un zoom a la partición modal, es posible ver cómo esta sección, que es el transporte público, se ha reducido en términos porcentuales, ha aumentado bastante la caminata, también ha aumentado la bicicleta y un poco también el vehículo privado. O sea, el transporte individual está siendo preferido. En este caso tenemos una investigación del BID que nos da una
una estimación, digamos, de cómo se están comportando los sistemas de transporte público en Latinoamérica, en las distintas ciudades, y se ve, bueno, lo que ya veíamos, ¿no es cierto?, una baja muy relevante, hasta casi el 80% de reducción de la demanda del transporte público. Estas estadísticas están al 29 de junio, donde se ve que algunas ciudades ya se están empezando a recuperar. Acá tenemos otra estadística en términos porcentuales, donde se ve que nuestra ciudad de Santiago está en el primer lugar, lamentablemente. Nosotros estamos pasando por un confinamiento total en la ciudad de Santiago, y eso podría explicar los números. Estamos a un 85% de reducción de la demanda del transporte público. Esta estadística es algo que reunimos nosotros en el ministerio, que se ve que cuando entramos en las cuarentenas, tenemos aquí las autopistas urbanas, acá algunas estaciones de conteo de vehículos que tiene la Unidad Operativa de Control de Tránsito, y las demandas del transporte público. Y lo que preocupa es que la demanda del transporte público se ha mantenido bastante plana, incluso ha tendido a reducirse aún más, mientras el resto del transporte tiende a tener algunas recuperaciones puntuales, pero el transporte público no. Y ese es nuestro principal foco de preocupación ahora. ¿Qué podemos esperar? Que es la pregunta que hacía Juan Pablo, ¿no? Tenemos este gráfico bien interesante que encontramos del desarrollo del virus SARS en el año 2003, esto en Taipei, Taiwán, donde vemos acá la evolución de los viajes en transporte público versus la evolución de los casos de contagio de SARS, y son inversamente proporcionales, ¿no es cierto? Sin embargo, la recuperación de la curva no alcanza a llegar muy rápidamente a los niveles anteriores a la epidemia. En este caso se dio una recuperación en 4 meses, pero hay otros pronósticos que indican que dependiendo de la situación, el transporte público pudiera no recuperar nunca más los niveles anteriores, incluso quedando con un déficit de 20% de demanda respecto a los niveles prepandemia. Entonces, ¿qué dilemas enfrentamos en el corto y mediano plazo? Bueno, hay factores que influenciarán la demanda del transporte público y otros los costos. La demanda se verá influenciada mucho por el miedo al contagio, por los cambios modales, por lo tanto, cambios a la bicicleta, a la caminata y al vehículo particular. También la demanda se verá influenciada por el aumento en el teletrabajo, que no sabemos cuánto realmente va a mantenerse después de la pandemia. También hay que considerar la desaceleración económica, que eso influye en la demanda de los sistemas de transporte, y la concentración de pasajeros, que también es un problema, digamos, que vamos a tener que administrar. Por lo tanto, nosotros esperamos que la demanda tenga una tendencia a la baja. En términos de los costos del transporte, se agregan las medidas de sanitización que va a haber que mantener por mucho tiempo. El control de la densidad, que lo que hará es que en términos de pasajeros por metro cuadrado, el transporte se hará más ineficiente porque va a haber que cautelar el distanciamiento, y la reducción de la demanda que hará que los ingresos bajen. Por lo tanto, los costos del transporte público tenderán a la alza y habrá un desbalance financiero en los sistemas de transporte en general. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que hay que hacer es recuperar la demanda y estabilidad financiera. Y para esto nosotros creemos que es importante recuperar la confianza de los pasajeros. Nosotros tenemos una obligación del uso de mascarillas, se están realizando sanitizaciones, pero acá solamente realizar no es suficiente, se debe comunicar, se debe procurar que los pasajeros estén conscientes de que estas sanitizaciones se hacen. Por otro lado, educar y difundir evidencia de que los modos de transporte público no necesariamente son los focos más importantes de contagio. Hay investigaciones que indican que las oficinas o los hogares son fuentes de contagio más que el transporte público.
Por otro lado, es importante estabilizar las finanzas. Nosotros hemos implementado en el caso de Santiago algunos cambios en las fórmulas de pago al operador, aumentando la proporción de pago por oferta, por kilómetros recorridos, y generar apoyos estatales para proteger la oferta de transporte público para que esté disponible después de la crisis. No podemos permitir que los sistemas colapsen porque después no tendremos transporte. También es necesario mejorar las condiciones de operación. Tenemos que generar transporte público de calidad para que las personas vuelvan a considerarlo como una alternativa atractiva. También incentivar cambios modales sustentables. En este caso, promover el uso del transporte sustentable, que se refiere a los modos activos y transporte público. Restringir el espacio para el automóvil, para no facilitar el cambio modal hacia el transporte privado, y aumentar las vías dedicadas al transporte público. Finalmente, también asegurarle, no sé si se puede garantizar, pero procurar dar una mayor comodidad en el viaje, influenciando modificaciones en los horarios de inicio y término de algunas actividades, redistribuyendo espacio en aceras para descomprimir algunas paradas con mucha gente, y procurar mantener o aumentar, si fuera factible, las frecuencias de operación. En términos de riesgo, aprendizaje y oportunidades, para terminar, quisiera comentarles que, bueno, se ven muchos riesgos en este momento, que es una pérdida estructural de la demanda que ha costado tanto construir. Volver a hábitos de transporte poco sustentables, lo cual no solo es perjudicial para el transporte público, sino que para la ciudad también. Y el encarecimiento de la prestación del servicio, lo cual implicaría mayores tarifas o mayor dependencia de subsidios estatales, lo cual tiene un riesgo de entrar en el círculo de degradación del servicio, lo que implica que a menor ingreso, menor calidad y por lo tanto menor demanda, y eso arruina los sistemas de transporte. Los aprendizajes que hemos hecho en esta época es la relevancia de la formalización de la industria. Nosotros tenemos en Santiago una industria muy formalizada, pero en las otras regiones del país no tanto, y eso implica poco control del Estado y poca posibilidad de ayudar. Los instrumentos contractuales dan mayores posibilidades de resguardar a las empresas en las crisis. Es importante contar con subsidios. Se ha visto mucha relevancia de poder contar con esta ayuda, porque si no los sistemas no estarían soportando la crisis. Y por otro lado, la tecnología se ha convertido en el gran aliado para la comunicación con los usuarios. Y finalmente, para terminar, ¿qué oportunidades vemos nosotros? Vemos oportunidades en este momento para transformar espacio vial en espacio urbano para modos de transporte sustentables. También vemos la oportunidad de reorganizar la estructura del transporte público mayor para diversificar el riesgo. En este caso nosotros estamos trabajando en separar los activos, que son buses y terminales, de la operación. Mejorar la calidad en el transporte público, de lo contrario, si la calidad no es mejor, los pasajeros se demorarán más en volver. Repensar la asignación de subsidios, que hoy día tiene una estructura que quizás podríamos cuestionar si es la más eficiente. Buscar fuentes alternativas de financiamiento y o subsidios cruzados desde el transporte privado al transporte público. Y acá pongo un asterisco, porque en Chile los impuestos no pueden, por ley no se asignan a una sola actividad específica, van al erario nacional, al tesoro público. Por lo tanto, hay muchas ideas circulando que se podrían generar impuestos a tal actividad o a tal otra, pero eso no garantiza que esos recursos lleguen al transporte público. Ahí hay mucho trabajo que realizar. Cambiar el concepto de gasto en el transporte público a inversión en movilidad y equidad de acceso, creemos que es el momento de hacerlo. Y finalmente, la oportunidad de hacer un trabajo intersectorial, porque en el manejo de la ciudad, el Ministerio de Transporte en nuestro caso no tiene todas las atribuciones. Es importante considerar el Ministerio de Vivienda, también el Ministerio del Trabajo por los horarios de entrada a las actividades. También las municipalidades, que son las que tienen los recursos y las facultades para construir, por ejemplo, las ciclovías, las ciclorrutas, y también el sector privado, que tiene un montón de cosas que aportar en este momento.
no lo podemos hacer solos, digamos, desde una sola organización. Ese es mi mensaje, muchas gracias. Espero no haberme pasado en el tiempo. No, Carolina, muchas gracias. Estuvo perfecto. Muchas gracias por respetar el tiempo. Creo que nos quedan también varios elementos que complementan lo que veíamos en el caso de Colombia, en el caso de Chile, esa presión por contraer esa demanda, el aumento de la ineficiencia. Mencionaste también algo muy interesante relacionado con la confianza, de cómo logramos recuperar la confianza de las personas para que vuelvan a utilizar estos sistemas de transporte, y dejaste sobre la mesa unas propuestas muy claras de oportunidades que nos abre esta pandemia. Los invito a que nos sigan poniendo las preguntas en el chat de YouTube. Ya tenemos cerca de 160 personas conectadas, varias preguntas, especialmente para la primera presentación. Los invito a que sigan utilizando este chat para que en el conversatorio podamos recoger sus impresiones. Le doy la palabra ahora a Rodrigo para que nos cuente cómo está el tema del transporte y el COVID en el DF y en México en general. Adelante, Rodrigo. Hola, muy buenos días. Voy a compartir la pantalla. Acá ya, perfecto, ahí te vemos bien y te oímos bien. Adelante. Supongo que ya se ve. A ver, lo que tenemos acá, primero, siempre es bueno hablar de qué hablamos cuando hablamos de la Ciudad de México. Cuando hablamos de la Ciudad de México, estamos hablando de 16 alcaldías que conforman la parte central del área metropolitana de la Ciudad de México, del Valle de México. Tenemos una población de casi 9 millones de habitantes dentro de un área metropolitana que se acerca a los 21 millones de habitantes. Sin Rodrigo, embargo, ¿puedes aumentar hacer tu presentación más grande, por favor? Discúlpenme. A veces uno siempre se lo olvida. Entonces, ¿ahí se ve? ¿Más grande? Perfecto, ahí está bien. Ya, ahí sí, disculpen. Entonces, tenemos una ciudad que está dentro de un contexto metropolitano de casi 21 millones de habitantes, siempre como la segunda o tercera más grande del mundo. Si vemos el reparto modal de la zona metropolitana, y si sacamos, digamos, los viajes a pie, lo que tenemos que, en términos muy gruesos, 2 de cada 3 viajes se hacen en transporte público. Es una tendencia más o menos constante, es decir, tenemos podríamos decir, un saludable reparto modal. Sin embargo, y acá nos metemos directamente en la Ciudad de México, si hacemos un análisis más profundo de cómo se reparte estos 2/3 del transporte, de participación en el reparto modal de transporte público, tenemos que acá en naranja, alrededor de la mitad de los viajes se hacen en microbuses. Cuando hablamos de estos microbuses, son microbuses operados por privados, cuyos ingresos van 100% de la demanda, es decir, ganan por pasajero transportado y en los cuales tenemos muy poco control sobre la operación. Es un escenario más parecido al de Santiago, en las micros amarillas, o de hecho el Santiago de los 80, o lo que tenía Bogotá hasta hace muy poco. Bueno, de hecho todavía tenían algunas busetas ahí funcionando. Esto es un problema grande en épocas de COVID, porque la falta de control de la operación sí tiene repercusiones grandes en temas de manejos de sana distancia, manejos de oferta, provisión de servicio en horas valle, etc. Los otros servicios, el Estado sí tiene algún grado de control y en muchos casos la ciudad lo opera directamente, como sucede con la red de metro o los trolebuses o los buses de la red de transporte pasajero, que es una empresa pública de buses. Los desafíos de COVID acá son los mismos para todo el mundo, es decir, mantener la operación con sana distancia, garantizar la sostenibilidad financiera, y acá, digamos, creo que el análisis que hizo Carolina es tremendamente completo en ese sentido. Todos tenemos el mismo problema. Por primera vez en la vida estamos pidiendo a la gente que se baje del transporte público. El transporte masivo queremos que sea lo más solitario posible, y eso tiene claramente una repercusión muy grande en el corto y en el mediano plazo, y probablemente también en el largo. Pero acá también un tercer desafío que es muy importante, que es hacer de la crisis una oportunidad, y creo que como nunca esto nos está dando una oportunidad valiosa para avanzar en muchas cosas de movilidad. Voy rápido con esto. Este es el comportamiento de demanda
de movilidad. En el caso acá tenemos el tránsito vehicular. Llegamos a tener alrededor de una reducción del 75% respecto a una semana normal. Se toma la primera semana de marzo como semana normal. En la medida que se han ido abriendo actividades, que son acá las columnas rojas, que parte a partir del 1 de junio, ya tenemos un ascenso en el tráfico vehicular y nos acercamos a cifras que tienen una reducción de un 60% más o menos de lo que era una semana normal. En el caso de transporte público, que acá solamente hago suma a los dos principales, a la red de metro, que cada día mueve 5 millones de viajes, y el sistema BRT, Metrobús, que mueve 1,5 millones más o menos en semanas normales. También tenemos un crecimiento, aunque un poquito más suave, en el cual hoy estamos llegando a reducciones del 65% respecto a una semana normal. Con eso, es decir, esta ocupación, llevado a término positivo 35%, todavía nos permite mantener sana distancia tanto en unidades como en estaciones, con algunas situaciones muy puntuales de aglomeración. Sin embargo, en la medida que se van sumando actividades, esto puede empezar a cambiar. En la medida que ya llegamos al 50%, que es lo que definimos como tope para ocupación de la red de transporte público, ya podemos empezar a experimentar grandes aglomeraciones. Esto paso muy rápido, esto también son con datos de Google Maps. Lo que tenemos acá y lo que nos indica, no sé si se verá muy bien, pero la parte superior, la diferencia porcentual respecto a viajes que se hacen a nivel local. Es decir, sí ha aumentado la movilidad a nivel de barrio. La gente está caminando más, ocupando mucho la bicicleta, es una observación que se tiene mucho para viajes locales, para comercio de barrio. En cambio, por supuesto, hay una baja grande para viajes de trabajo que ha tendido de a poco a subir en estos días. La línea de acción acá son básicamente dos. Uno, protección a usuarios y operadores a través de medidas de sanitización y de sana distancia. Y lo otro es gestión de la oferta de la demanda, que es donde me tendré un poco más. Esto lo paso rápido. Se han aumentado, por supuesto, las medidas de higiene en todos los sistemas, tanto de estaciones, comunidades, también capacitación a los distintos operadores para viajar con sana distancia. Hay campañas destinadas a todos los usuarios. Acá es obligatorio el uso de mascarilla en todo el servicio de transporte público, aunque efectivamente a veces cuesta el control, sobre todo en medios que son muy, muy masivos. Hay campañas de sensibilización, como decía, hay en este 50% de microbuses en el cual la regulación es más bien débil. Sí se han hecho campañas constantes con los microbuseros para que adopten medidas de sana distancia e higiene en las unidades, ellos mismos, y que tengan también medidas de dosificación. Acá tenemos casos de tren ligero. Todas las estaciones de red de transporte masivo tienen marcas en el piso para hacer filas y así evitar aglomeraciones. En estaciones de alta demanda, esta estación Cuatro Caminos del metro de la Ciudad de México, se hacen filas como la del banco precisamente para poder evitar grandes aglomeraciones tanto en taquillas como en torniquetes, y así poder tener una buena dosificación también en andenes. Y por supuesto acá lo que esto mencionaba, estos son microbuses operados por privados, en el cual también se han hecho campañas precisamente para tener solamente un 50% de ocupación. Acá el ideal sería que fueran en zigzag, es decir, ventana-pasillo, pero bueno, son cosas que se han ido mejorando. Esta imagen tiene ya como 2 meses. Y por supuesto hay supervisión y verificativos en estaciones de máxima concentración. Se toma temperatura a distancia, se provee gel. El metro de la Ciudad de México va a repartir 1 millón de caretas, ya no solamente mascarillas, sino caretas a sus usuarios. En fin, estamos trabajando precisamente eso, aunque como los recursos muchas veces siempre son escasos, pero el ideal es que al menos en aquellas zonas de máxima concentración se empleen estos procedimientos. Acá un tema muy importante es, a pesar de que pedimos a la gente que no ocupe el transporte público, tenemos que mantener la oferta, y particularmente en las horas punta. Esto nos ha llevado también a reprogramar servicios
que es algo que, bueno, que cualquier empresa de transporte público hace, pero siempre orientado a que al menos en las horas de máxima demanda tengamos una oferta suficiente para no producir aglomeraciones. Como decía, se definió un máximo de ocupación de 50% y 40% en las estaciones de cabecera. Esto particularmente se toma en cuenta en la red de BRT, de Metrobús, en el cual hay un estricto control para que en la cabecera, que es donde tenemos mayor control, no salgan a más de 40% de ocupación. Y durante casi 2 meses tuvimos un cierre del 20% de estaciones de menos demanda. Con esto lo que hicimos fue aumentar velocidades operacionales y con eso aumentar frecuencias con la misma flota. Algunos casos concretos, por ejemplo, línea A, que es una línea muy compleja que conecta con la periferia del Estado de México del metro. Una medida así permitió pasar de frecuencias de un tren cada 4 minutos a un tren cada 3 minutos. Y eso sí se redunda en viajes más espaciados, tanto en las unidades como menos aglomeraciones en las estaciones. Esto creo que para mí esta es la parte más importante de todas, es la gestión de la demanda. Creo que acá está la clave, no solamente de operación y sana distancia, sino también en términos financieros. Lo que tenemos que ver, preocuparnos no solamente la cantidad de viajes que se hace, sino cuándo se hacen. Y me gustaba mucho, digamos, lo que mostró, me llenó de envidia lo que mostró Juan Pablo al principio, este seguimiento en tiempo real de cómo se está ocupando. Nosotros desde el primer día dijimos, mira, acá para mantener sana distancia, evitar las aglomeraciones, tenemos que mover viajes a horas valle. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto lo hemos implementado, de hecho, con campañas, diciendo, mire, de viajar de 9 a 5 es mejor. Y esto además se apoya en otras medidas de gestión de la demanda, como facilitación de teletrabajo, que ya ha sido empleado por muchos sectores. De hecho, se calcula que alrededor de 1/3 de los trabajos en la Ciudad de México del sector formal pueden hacerse a distancia, de forma total o parcial. La apertura de los sectores, distintos sectores, ha sido bastante escalonada y siempre lo que hemos hecho es regular horario de apertura para que no coincida con las horas de mayor demanda. Así, por ejemplo, el primer acuerdo que logramos fue con el sector de construcción, que abrió el 1 de junio, y se estableció que un horario de funcionamiento de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Después logramos un acuerdo con la Asociación de Bancos, que ellos nunca cerraron, pero le dijeron, mire, tenemos que modificar su horario de funcionamiento, y creo que por primera vez en la historia movieron de 9 a 10 de la mañana también su horario de apertura, lo mismo que el sector manufactura, que entró en operación en la semana pasada. Y esta semana ya empieza el sector comercio, el comercio minorista, restaurantes con horario de apertura a las 11 de la mañana. En algunos casos específicos, como sector manufactura o construcción, además se establece una semana corta de 4 días, que también nos permite hacer una muy buena trazabilidad en caso de haber contagio. Esta es la curva clave, y que yo creo que en general hemos sido bastante exitosos. También, si hay una curva que hay que aplanar, es la de la demanda horaria de transporte público. Estas son datos de Metro, y acá tenemos la de Metrobús, que es más que el sistema BRT. Las curvas más oscuras son las semanas más actuales, la curva negra es la semana pasada. Es decir, claramente se ha aplanado, lo que nos permite tener mejor distanciamiento, pero también aumentar la cantidad de pasajeros que tengamos, y eso finalmente significa mayor ingreso en horas valle. Creo que esto es esencial. Acá en general, creo que lo mejor es, no tanto como sugerencia, sino establecer claramente y controladamente, particularmente, horas de entrada. Lo interesante es que creímos que íbamos a experimentar una gran oposición de los gremios y fue todo lo contrario, más bien con un ánimo de colaboración, decir, a lo mejor no me gustarán los horarios que tú me propones, pero entiendo por qué lo haces. Entonces, eso nos ha permitido mover bastante los viajes que se están realizando. Esto lo paso muy rápido, pero también esto está acompañado por infraestructura emergente, en caso de ciclovías, ampliación de, nosotros le decimos banquetas, en Colombia andenes, en Chile veredas, precisamente para tener mejor distanciamiento. Nosotros ya propusimos un plan de ciclovías emergentes, 54 kilómetros, que corren paralela a la red de BRT, precisamente para desahogar un sistema que es muy sensible a aumentos de demanda, y que se suma además al programa de 69 kilómetros que tenemos para este año,
para llegar a la meta 600 kilómetros del 2024. Ayer también se reabrió el centro histórico, que es un área de mucha concentración, y acá lo que hicimos fue 30 nuevas calles peatonales y otras calles que son esta de imagen, que son calles flexibles, en el cual se ocupa la mitad del arroyo vehicular para circulación vehicular y la otra como extensión de acera. Abre el 50% de los locales, entonces acá se ve que están abiertos los locales que están a la izquierda. Hoy, estas fotos desde ayer, hoy abren los de la derecha y se cambia el orden de circulación en arroyo vehicular. Todo esto hay que documentarlo, hay que hacer manuales, trabajar todo muy rápido. Y acá, ¿cuáles son los retos post-COVID? Por supuesto, mantener sana distancia ante un aumento progresivo de demanda, sin que decaiga, digamos, el uso de transporte público. O sea, tenemos que reencantarnos de alguna manera en el sentido que el transporte público no está muerto. Garantizar sostenibilidad financiera de los sistemas, claramente. Evitar la migración hacia modos motorizados privados. Y, por supuesto, mantener un proceso de mejora tecnológica que se ve bastante dañado con todo esto. Estamos metidos nosotros en un proceso de mejora de los buses, en fin, que tienen costo de capital más grande. Hoy los privados no están interesados en hacer nuevas inversiones. Está difícil el financiamiento. Entonces, eso nos está pegando bastante. Es probable, y acá y me gustó la expresión que ocupó Carolina, este círculo de degradación del servicio. Hay un riesgo grande en el sentido que a lo mejor durante un tiempo tengamos que aceptar flota de una calidad inferior a la que nos gustaría, con normas técnicas inferiores a las que estamos impulsando. Eso es algo que es un balance muy delicado. Claramente acá sí podemos decir, los ganadores, bicicleta, sin ninguna duda, pero también nos tiene que preocupar mucho motos, y particularmente automóviles, porque además en caso de motos y automóviles, vamos a tener probablemente mayores compras, pero en modelos económicos o de segunda mano, altamente contaminantes. Hay que aprovechar el tiempo para la bicicleta, claramente. Este es el instante para construir infraestructura, porque sí hay un empuje muy grande. Nosotros no tenemos los niveles de pedaleo que tiene Santiago o Bogotá, pero sí se ha experimentado un crecimiento bastante grande en lo que hemos mapeado estos años. Y por supuesto el transporte público tenemos que rescatarlo. Rescatarlo como un servicio esencial de alta calidad en tiempos de crisis. Del financiamiento, yo sé que todo el mundo quería hablar de esto, para uno que es funcionario público, es el gran elefante en la sala, es decir, sabemos que está, pero nadie quiere hablar de él, porque se tocan muchos intereses, es un tema muy delicado, y por eso yo pongo work in progress. Estamos trabajando sobre la marcha, pero todavía no hemos anunciado ya medidas como de largo plazo para ver qué vamos a hacer, y todo lo que diga puede ser ocupado en mi contra. Entonces, me disculparán si no soy muy explícito en esto. Pero sí hay un tema, y es claro, que los nuevos costos no se pueden traspasar a los usuarios. Y eso es algo que ya fue establecido por jefa de gobierno acá, que todas las medidas de rescate que tengamos que hacer, todos los nuevos costos que nos implique la COVID, no se puede traspasar al usuario. Tenemos, a ver, el ingreso promedio del sector formal en la Ciudad de México alcanza los $350 mensuales. Es decir, tenemos una gran masa de gente de bajos recursos, que además son los mayores usuarios de la red de transporte público, que no podemos andarle traspasando, que es muy sensible a aumentos pequeños, siendo que incluso el sistema de transporte de la Ciudad de México tiene tarifas muy, muy bajas. Hemos implementado algunos apoyos para mantener la operación en el corto y medio plazo. Acá ya estamos dando bonos de combustible. El sector tradicional, de microbuseros, por primera vez en la historia está recibiendo un subsidio. A lo mejor no muy grande, pero de aquí está comprometido por 5 meses, prorrogables, para que con una tarjeta de combustible, lo que permite también dar operación en horas valle y aminorar un poco las pérdidas que se están teniendo. Por supuesto, gestión de la oferta y la demanda, e insisto, pongo ahí en negritas demanda. Es fundamental que tengamos políticas de demanda que aplanen la curva, que muevan viajes a las horas valle, porque eso nos va a permitir llevar más gente. Es la única manera. Esquemas de riesgo compartido, y ahí comparto lo que decía también Carolina, en el sentido que nuevas inversiones van a tener que explorar mecanismos de financiamiento en que los riesgos se asumen de manera compartida, explorar mecanismos como lo ya implementado en Santiago, Bogotá, de separación de propiedad, de operación de sistemas de redes o líneas de transporte, etc.
Y por supuesto, explorar nuevas formas de financiamiento. Insisto, lo estamos explorando, hemos estado trabajando en eso, de hecho tenemos asesoría de algunos consultores, de un grupo de consultores, financiado por la Embajada Británica, precisamente para esto. No puedo hablar más porque este momento son puras ideas que tienen que ser anunciadas formalmente. Pero claramente las ciudades tienen que empezar a explorar nuevas formas de financiamiento para garantizar no solamente la sobrevivencia, sino mantener estándares de calidad adecuados. Y finalmente, con esto termino, oportunidades, por supuesto, para nosotros ha sido muy importante porque el COVID ha significado el fortalecimiento del rol del Estado, que en el caso de Ciudad de México era bastante débil a la hora de controlar operación. Esto, de hecho, cuento como anécdota. El dar bonos de combustible nos dio la gran oportunidad de hacer un registro completo, de formalizar un registro que era un verdadero desorden. Entonces, ahora al menos ya sabemos, bueno, de quién es la unidad, quién la maneja, en fin, que es algo que antes era un verdadero caos. Por supuesto, consolidación de esquemas de gestión de la demanda, lo he insistido varias veces, fomento caminata y bicicleta, y por último, oportunidad para innovar. Creo que también este es un momento clave para hacer todas esas cosas que teníamos guardadas y que siempre quisimos hacer y no podíamos. Hace 6 meses hubiéramos dicho que íbamos a hacer una ciclovía por todo Insurgente a lo largo de 20 kilómetros, no hubieran echado. Hoy la ciclovía la hacemos, ha aumentado increíblemente la cantidad de gente que lo usa y tiene mucho respaldo. Es la oportunidad de hacer esas cosas, insisto, que estaban ahí como ideas locas y que hoy sí tenemos no solamente la posibilidad de hacerlo, sino la necesidad y el respaldo social para hacerlo. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por ese panorama tan detallado que nos diste del DF. Clave lo que mencionaste sobre el elefante en la sala, el tema de financiación, creo que es el gran reto y que trasciende un poco también a los funcionarios de transporte y que se vuelve ya también un tema de finanzas públicas, y el gran reto pues que es el aplanamiento de esa demanda, y que poco a poco esto también abre oportunidades para que esa demanda se gestione mejor y no tengamos esos picos tan pronunciados. Terminamos esta sesión de presentaciones con Carissa. Te doy la palabra, Carissa, para que porfa nos compartas la visión que tienen sobre estos retos desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí ya vemos tu presentación, si la puedes poner. Ahí está mi presentación y gracias, Felipe. Me escuchan bien, ¿no? Sí, perfecto. Si la puedes poner en pantalla completa y ya con eso estamos. Adelante. Estoy teniendo algunos problemas técnicos acá por la red, entonces si pasa algo, yo intento ahí entrar de nuevo. Yo creo que la primera cosa es perdón por el portuñol, ¿no? Porque yo voy a intentar hablar un poco despacio, así que también estamos cerca del almuerzo, para no quedar un poco aburrido, pero por favor, discúlpenme por el estrangular el idioma español, mi portuñol. Primeramente, yo gustaría agradecer la oportunidad, y yo aquí represento el Banco Interamericano y creo que la oportunidad de hablar por último me da la oportunidad también de cambiar un poco mi presentación, ¿no? Yo creo que mis colegas ahí han presentado un diagnóstico muy realista y un poco la visión también del banco, ¿no? Tanto en Brasil, que yo puedo hablar un poco más particular, pero también en toda la región. Yo creo que Juan Pablo habló muy bien, y si yo pudiera ahí resumir en algunas palabras, yo creo que estamos en una fase de cambio. Una otra palabra que creo que él habló mucho fue de la oportunidad y grandes retos. Creo que ahí Carolina también, si yo pudiera ahí resumir un poco que Carolina habló, fue de confianza, subsídio cruzado, incertidumbre, intersectorialidad y privado. Y ahí mi colega Rodrigo también, con el caso de México, trouxe algunas palabras muy importantes para mi presentación también. Transparencia, costo de transferencia, no sé, los financiamientos no se pasado y la tarifación para los usuarios. Él también habló de innovación. Entonces, estas son palabras que yo voy a utilizar mucho en mi presentación, y por eso creo que sería importante tener más tiempo para preguntas. Yo voy a pasar muy rápido porque ellos ya hicieron un resumen de todo lo que yo quiero hablar.
Ahí está un poco como estaba organizada mi presentación, donde creo que la primera pregunta, además de mirar el lado público, era el lado de usuario. Hicimos algunas encuestas y el banco está muy involucrado en los problemas de la región. E hicimos algumas encuestas com os usuários e sócios que temos ao longo destes 3, 4 meses de trabalho intenso, não? Um de eles, creio que Carolina apresentou, que foi Movit, pero eu vou apresentar também um diagnóstico que tivemos a oportunidade de trabalhar com eles. Depois, um pouco o impacto, que creio que todos já falaram um pouco do impacto à parte financeira e os operadores. Además, também temos algumas medidas que estamos piloteando y también unas oportunidades que el BID también está mirando a medio y largo plazo. Creo que la palabra duda es que perpasa por toda la región. Aquí está un poco el trabajo que hicimos como BID y ahí mis colegas ya hablaron en más detalle todo esto, pero hay una gran mayoría de las personas que no están viajando, hay un impacto muy grande en la demanda, en la oferta también, y yo voy a pasar muy rápido porque creo que al final es la mensaje más importante porque todos ya hablaron de esto, ¿no? Aquí está un poco los números, hicimos una encuesta en varias ciudades de la región, lo resumen es que hay una gran reducción en la demanda y impacto también en la oferta, la parte financiera, los flujos de caja de los operadores, y ahí está un poco este diagnóstico. Creo que Carolina también presentó en una gráfica como VIT, los mismos números, de una forma un poco más distinta y más desagregada, ¿no? Aquí también muestra que transporte público mueve más o menos 56% de todas las viajes en una ciudad y una recaudación de 127 millones, ¿no? Todo esto es para traer algunos elementos del tamaño del impacto que el sector está viendo en los últimos 3 meses y que va a sentir los próximos meses también. Entonces, no es una cosa solo puntual, pero que va a tener un impacto ahí de una onda en los próximos 6 meses. Y tenemos que garantizar el servicio, principalmente el servicio de transporte público a los más vulnerables. También habló mucho de este tema Juan Pablo. No, acá es un resumen de una situación antes del COVID y después del Observatorio de Transporte Público, que tenemos ahí una parcería con la CAF, ¿no? Que monitorea algunas grandes ciudades de la región. Solo para traer que el impacto es muy grande, 75% de reducciones de viajes, el impacto financiero, entonces también un poco más de diagnóstico, ¿no? Hay estamos mirando varias situaciones, cada situación es distinta, es importante dejar esto muy claro que puede ser buena para Santiago, puede ser un poco distinto para Bogotá, que puede ser un poco distinto para Ciudad de México y también para Brasil, pero todos están ahí unidos tentando salir de esta situación. Aquí yo describo un poco estas situaciones, ¿no? Redimensionar la operación, como vimos ahí en varios casos. El segundo, algunas acciones que estamos viendo también son ajustes de frecuencia. Con el teletrabajo nos da la oportunidad de testear esta también acción, ¿no? Una otra acción es la facilitación de crédito, pero habló muy bien Rodrigo, el privado no quiere tener el riesgo de tener mismo con el crédito, no están ahí dispuestos a tener este tipo más de deuda, ¿no? Entonces, a pesar de tener un crédito abierto, no es tan fácil. Las empresas privadas, que es la gran mayoría que controla el sistema de transporte público por bus, tampoco están queriendo sacar ese riesgo. Mejorar la focalización de subsidios. Creo también que Carolina también habló mucho de la cuestión de subsidios cruzados. Eso sí podría ser una oportunidad, pero tiene que ser muy bien hecho y planeado. Y sabemos que una de las dificultades de la región es planeamiento a largo plazo. Estamos testeando algún tipo de
piloteando algunos planeamiento, principalmente con la parte de vivienda, para ver si a largo plazo se puede trazer subsídios cruzados. Hacia Oceanía, como Australia, no tanto Nueva Zelanda, pero Australia mucho hace este tipo de actividad como subsídio cuidado, una práctica muy exitosa. E aqui eu tenho eu trouxe um pouco a parte também de um pouco de comercial, não? Del banco. Aí estamos um pouco na carteira, estamos presentes em quase toda a região. Esta é um pouco com ISU, que eu enfoquei mais. Trabalhamos muito cerca de nossos clientes e desde que começou a pandemia, é importante destacar que nós cambiamos algumas operações de crédito para ter ações mais efetivas por el corona. Esto pasó en toda la región, tanto auxiliando al gobierno en términos de transporte público, como también asociar el transporte público a las acciones de salud. Hay varios casos, yo voy a mencionar algunos, pero en pensar con traer oportunidad e innovación dentro de nuestros sistemas también fue un tema muy importante que estamos desarrollando. Ahí un poco la cartera del banco. La primera, que também um pouco mencionou aí Rodrigo, era essa questão de trazer a mobilidade diminuindo as emissões da região. Há toda uma discussão de eletromobilidade. Estamos fazendo um piloto com o governo, o Ministério de Cidades de Brasil, tratando de trazer não só conhecimento em el negócio de eletromobilidade. Mi colega aí de Chile pode comentar muito, é um caso muito exitoso, a forma de business case que Chile tem em este tema. Claro que há impacto muito a corto plazo por el tema financeiro, pero a largo plazo pode ser uma situação onde há recursos, principalmente recursos que podem vir de utilização de tecnologia para projetos bajo carbono, não? Também aí estamos também piloteando uma plataforma mais para Mobility as a Service, para serviços na cidade de Curitiba, que pode vir como uma forma de trabalhar a micromobilidade. E aí o tema de utilizar os sistemas não motorizados como bicicleta ou peatonales se encaixa muito bem com a macromobilidade. Então, é um piloto que está sendo bastante interessante e estamos aí muito ansiosos para ter os resultados, para ver como podemos ajudar a cidade de Curitiba, não? Outro tema importante também que o banco está fazendo, isto também é um piloto acá em Brasil, é incorporar a intersetorialidade. Creio que Carolina falou muito bem. Aí estamos, a través de la caja de bilhetaje, ponemos um termômetro adentro del buce. Esto ajuda-nos a medir a temperatura de cada pessoa ingressando no sistema, não só afuera del buce, pero adentro del buce. A partir de aí, a pessoa se conecta a uma plataforma de saúde onde, se caso a temperatura esteja por arriba de 38, eles são endereçados ao sistema de saúde público de la ciudad e tem um tratamento especial. Este piloto é super importante para trazer o tema de demanda, não? Sabemos que é muito difícil controlar a demanda, o distanciamento, temos que utilizar a tecnologia. Então, nesse caso, estamos tentando, junto com os protocolos de limpeza e higienização, trazer outros elementos que podem nos ajudar, não só a gerenciar a demanda, mas também a auxiliar ou ajudar o sistema de saúde, que também está aí um pouco estrangulado, não está muito com uma como se diz, por arriba de la demanda. Então, en este tema, a interseccionalidade está nos ajudando. Os dados de esta encuesta, de este piloto, para nos ajudar a
reorganizar la movilidad de la ciudad. Así como tenemos georreferenciamiento con esta persona, no hay la identidad, es muy importante crear esta discusión que estamos teniendo de los datos privados, entonces tenemos números para este individuo, y después que él ingrese en el sistema de salud, que ahí el sistema de salud tiene el cadastro y los nombres, entonces creando también inteligencia al planeamiento de la ciudad a través de tecnología, ¿no? E aqui eu trago também um pouco um menu de várias iniciativas que o banco está fazendo. Estes são alguns de los estudos de casos muito interessantes. Eu realmente invito a todos que podem entrar em Mobili Blog em espanhol, essa é a página de transporte, e de ação. Ideação é a parte em português, também temos aí algumas notas técnicas em espanhol ou em inglês, que traz que apresenta um pouco estas histórias que eu comento, não? Em la região. Há vários casos de sucesso, há várias incertidumbres, como comentei, mas há várias discussões também. Então, explica um pouco mais toda estes casos que estou aí apresentando. Creio que o mais importante é, al final, que eu comecei com algumas palavras, não? Como dúvida, retos, intersetorialidade, subsídio cruzado. Eu quero cerrar minha apresentação com 2 palavras. Não conhecemos o que vai vir, mas temos que ser aí inovadores, resilientes e ter informação. Esto no es nuevo para el sistema, no es una cosa nueva. El sistema ya viene sufriendo hace mucho tiempo, pero tenemos la oportunidad de hacer distinto. No es fácil, claro que no, hacer distinto. No logramos hacerlo antes, pero el COVID también nos trajo la oportunidad de pensar un poco distinto en nuestras ciudades. Intersectorialidad, creo que es la palabra. Entonces, trabajar juntos. El banco tiene ese mensaje. Estamos ahí también aprendiendo, por eso comenté cuando en la introducción que estoy aquí también para aprender y agradezco mucho la oportunidad. Entonces ahí, Felipe, paso la palabra a usted y gracias más una vez. Bueno, muchas gracias, Carissa, por tu presentación. El portuñol estuvo perfecto. Creo que nos quedó bastante claro y nos diste un panorama bastante amplio y útil de todo lo que están haciendo desde el banco. Le doy paso a mi colega Juan Carlos Muñoz del CEDEUS para que iniciemos el conversatorio y planteemos algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron llegar por el chat de YouTube. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. No sé si me puede dar el video, Nico. Ya está. Muchas gracias. Muy bien, yo quiero agradecer las 4 presentaciones. Como decía Felipe, por lo menos yo me declaro extraordinariamente satisfecho y contento con las 4 perspectivas, que son además muy coincidentes y muy claras respecto del diagnóstico, muy claras respecto del tipo de acciones que es necesario hacer. Es probable que la grande diferencia aquí, o el gran problema está en cómo llevarlas adelante, cómo lograr que las distintas ciudades, ¿verdad?, tengan y encuentren la forma de poder tomar esta excelente idea de desincentivar el uso del automóvil, fomentar el uso del transporte público, buscar espacio para bicicletas, gestionar la demanda, que pareció como un tremendo tema, en los distintos contextos de gobernanza, que no siempre son los más idóneos. Hemos recibido un montón de preguntas, la verdad, muchas de ellas destinadas a Carolina, la verdad, quizás porque puede haber un sesgo chileno en la audiencia. Vamos a tratar de que los temas los podamos ampliar para los cuatro expositores, porque la verdad es que las 4 ciudades enfrentan problemas muy semejantes, y creo que la riqueza del diálogo es justamente el valor de este seminario. Las preguntas las he categorizado en 5 temas. El primero se llama evasión y pago, el segundo, contratos con los operadores, el tercero, qué hacemos con los automóviles, el cuarto, los temas de horarios, y finalmente un tema de motocicleta. Quisiera partir con el tema de evasión y pago, ¿sí? En que
parte del problema, algunos dicen, le preguntan a Juan Pablo cómo se ha comportado la evasión en el sistema de transporte de Colombia, también si a propósito de la evasión y la crisis será necesario aumentar los precios de los pasajes para recuperar las pérdidas, si eso se ve como algo atractivo o necesario. Y para Carolina también, dada la increíble evasión que se observa hoy en los buses, no será el momento de pensar seriamente en cambiar la forma, la estructura de financiar el transporte público tan fuertemente cargado hacia, por un lado, tarifas y por otro lado, hacia un subsidio. Estoy seguro que este tema es muy atractivo también para pensarlo en el contexto de Ciudad de México o de la mirada que pudiese tener el BID. Entonces me gustaría partir por Juan Pablo y ir paseando, a lo mejor, en la medida que haya algo realmente que aportar, porque aquí vamos a repetir lo que los otros y ahí pasaríamos a una nueva pregunta. Juan Pablo. Transmilenio tiene una dificultad de evasión hace unos años fuerte. No sé si al nivel de Transantiago, pero realmente sí se hicieron estudios en el sistema troncal, en el BRT, que es el más controlado, teníamos evasiones cercanas al 15%. En los buses zonales de los barrios seguramente la evasión era mayor. No tenemos información de qué ha pasado en el nuevo contexto de la pandemia, pero sin duda ahí se abre, digamos, un desafío fuerte y que se ha venido trabajando en la ciudad con mejoras físicas, con campañas, pero realmente creo que sigue siendo un problema muy complejo. Las tarifas en Bogotá son altas. En la administración de Peñalosa nosotros subimos las tarifas porque teníamos un rezago fuerte y yo creo que en este momento pues lo aconsejable sería mantener digamos que un ritmo de aumento ligado un poco a la inflación, a los precios, digamos, en general de la producción. Pero pues definitivamente seguimos teniendo una dificultad muy grande. Como Santiago hemos ensayado y estudiado alternativas de financiación, como los cobros por congestión, como cargar más por el uso del automóvil, pero políticamente es muy difícil. Hemos fracasado en muchas ocasiones cuando tratamos de llevar nuevas fuentes de financiación que dependan de cobrarle más al automóvil, pero pues yo no veo que haya muchas más opciones para buscar nuevas fuentes. Carola. Bueno, el tema de la evasión es un dolor para el transporte público de Santiago. Los niveles que menciona Juan Pablo, el 15%, es en las troncales, donde hay estaciones confinadas. Nosotros no tenemos ese sistema, nosotros tenemos un sistema abierto. Y eso hace mucho más difícil controlar la evasión. De hecho, en las zonas pagas que les llamamos nosotros, que son semiconfinadas, tenemos mucho menos nivel de evasión. Tal como dice Juan Pablo, el financiamiento a través de otro tipo de impuestos es muy complicado y de muy largo aliento y políticamente muy difícil de sobrellevar. El proyecto de tarificación vial que se presentó hace un montón de tiempo acá en Santiago nunca prosperó. Hay mucha dificultad. Y por otro lado, lo que yo mencionaba en mi presentación, en Chile tenemos una estructura institucional que no tiene gobiernos de ciudad. Nosotros tenemos en Santiago 34 alcaldes y no tenemos un alcalde mayor con atribuciones y con financiamiento para financiar sus propias necesidades. Por lo tanto, el sistema de transporte público viene se regula desde el gobierno central, nacional, y eso hace que el presupuesto nos asignen por ley lo que podemos gastar y nosotros no tenemos manera de conectar un impuesto específico a este gasto específico. Eso en Chile, al menos hasta ahora, no ocurre. Por lo tanto, es un desafío tremendo y es de largo aliento, lo cual no va a hacer que paliemos la crisis de ahora a través de eso. Bien. Voy a pasar al siguiente tema que se vincula un poco con este tema, que es el tema de los contratos con los operadores. Bogotá, por lo que explica aquí, que aplica Angélica Castro, dice, ha pasado o está considerando un operador público, contar con un operador público de buses.
Y la pregunta, por ejemplo, para Santiago, para DF, quizás de la mirada del BID hacia el continente, si eso parece una buena alternativa, de modo de poder enfrentar de mejor forma estos riesgos, porque la verdad que venimos de un continente que lo que tiene en el fondo es un contrato en que a los operadores se les paga mucho, sobre todo cuando están desregulados, en función de la cantidad de pasajeros que transportan. Y no hay, por tanto, un contrato asociado a la oferta que se ofrece y que esa oferta tenga unos incentivos a que tenga una determinada calidad. Y en ese sentido, quizás pensar en una nueva forma de tener un contrato con los operadores, quizás contar con un operador público. Y en el caso de Santiago también interesa preguntar cuál es el colapso del transporte público en el contexto de lo que estamos viendo, un colapso financiero, me refiero. ¿De dónde vamos a sacar recursos para poder salir a la búsqueda de esos operadores que están siguiendo operando en las condiciones actuales? ¿Quién quiere tomar? ¿Quién comienza? Carola. Bueno, Gracias. respecto a tener un operador público, nosotros tenemos dos operadores públicos en el sistema. Uno es el mayor operador, que es el Metro, que es una empresa pública, y también EFE, los ferrocarriles, que también opera una línea que es de menor alcance, pero tenemos dos operadores públicos. Respecto a tener operadores de buses públicos, no es una línea de trabajo que nosotros estemos explorando, pero sí, como mencioné, estamos explorando que el Estado tome un rol más relevante dentro de la prestación del servicio, que es asegurando los activos estratégicos del sistema. Y por eso estamos cambiando la forma de estructurar el transporte, de manera de que el Estado contrate la provisión de la flota y el Estado a su vez contrate operadores que operen solamente. Y también el Estado hacerse de la propiedad o del control de los terminales de buses, de manera de diversificar el riesgo y no poner todo el transporte público en manos privadas, que ante cualquier falla, que ya lo vivimos el año 2010, se producen quiebras de las empresas y las personas quedan sin servicio. Por lo tanto, nosotros estamos transitando en esa línea, pero no todavía operar buses como Estado. Y respecto al colapso financiero, nosotros no tenemos en este momento un colapso financiero por una razón bastante curiosa, que es el hecho de que esta cláusula especial de pago que se está aplicando a los operadores nos ha permitido mantener un nivel de costos acotado en el sistema. Por lo tanto, estamos flotando bastante razonablemente. Sin embargo, es una situación que es eminentemente transitoria y estamos trabajando precisamente para que a futuro tengamos contratos que permitan estabilizar tanto los ingresos del operador como los costos del sistema, de manera que los presupuestos se mantengan en niveles acotados y previsibles, y que no haya colapso financiero. Quizás alguno de los demás quiere comentar este tema de cómo poder tener un buen contrato con operadores, Carissa, y el tema del operador público de buses. Sí, Juan, gracias. Yo quería un poco hacer la conexión con la primera pregunta, ¿no? Y yo, excusa porque yo voy a hablar más de Brasil y no poner la perspectiva del banco después, pero en Brasil ahí, por el número de ciudades que tenemos de todo, ¿no? Hay operadores públicos, hay operadores privados, hay contratos y permisos también, que este es un otro tema. Hay servicios regulados, irregulados, hay la ciudad metropolitana. Entonces, es un menú que estamos en el caos. Entonces, para ayudar un poco a mis colegas, ¿no? Y ahí también podemos testear muchas cosas. Creo que ha habido ciudades que están realmente empezando a parar la autorización y crear operadores públicos. Otras, como São Paulo, que tiene un subsidio por contrato, están haciendo el reequilibrio financiero. Y ahí también hay un balance entre demanda y oferta, ¿no? Para cerrar la brecha, disminuir la oferta, menos gente, entonces la demanda también es baja y ahí hay un poco de reequilibrio. Una cosa que estamos ahí intentando son nuevos ingresos.
una exploración del uso de suelo, como operaciones urbanas consociadas, que São Paulo ha hecho muy bien para los metros, y cómo trasladar estas experiencias para los buses o en líneas o estructuras principalmente radiales. Entonces, esa podría ser una cosa. Curitiba también está testeando esto en algunas áreas que tal vez tenía un interés más privado y ahí hacer un ingreso o un subsidio cruzado en ese servicio. Concordo con mi colega que no es el momento para hablar de tarifación o cambiar la tarifación, hasta porque sabemos que la 40% del ingreso son de informales. Y ahí, si tenemos un problema económico, esto ahí agrava más ainda con estos números, ¿no? Entonces, sabemos que el público va a tener que tener una posición y acá en Brasil estamos tratando cada uno de estos casos muy particularmente. Entonces, y el BID en la región también está ahí ayudando a traer o intercambiar esas experiencias para ver los casos de suceso y cómo esto se adapta particularmente a cada uno de estos, ¿no? En términos de contrato, tenemos ahí algunos estudios donde están ahí explorando la cuestión de reequilibrio financiero a los servicios que tienen un contrato de concesión de 25 años. Entonces, la cláusula de equilibrio, hay muchas dudas porque esto puede afectar el servicio. Entonces, ¿cómo tratamos? Y de nuevo, hay casos y casos. En São Paulo, por ter subsídio, eles fizeram isso, trabajar un poco la cuota de equilibrio, miraron los costos, trabajaron la demanda y están mirando casi que semanalmente estos números para controlar el ingreso con la tarifación y el precio de subsidio que tienen que generar. Pero es una estructura muy sofisticada. Tem el metro también que está ahí como un clearing house para la tarifación, que puede ser una solución. Y no sé si respondí a todo, lo intenté mezclar un poco de todas las cosas que estamos hablando. ¿Está bien? A lo mejor podemos pasar ahora al tema de los automóviles y una pregunta en particular para Rodrigo, que no le había hecho pregunta, respecto de si hay planes en el caso de Ciudad de México en términos de reactivar la propuesta de carpool obligatorio en las vías principales. Pensando en el potencial de la medida en reducir el riesgo de contagios por aglomeración en el transporte público, evidentemente, pensando en fomentar el automóvil. Para Carolina, siempre el tema de los automóviles, pero son preguntas, insisto, que ojalá que las puedan cruzar y que puedan tomarla de otro. Le preguntan si hay medidas concretas para desincentivar el uso del automóvil post-pandemia, a lo mejor tomar tomar vías del espacio vial, tarificación vial, ambas, y cómo se puede hacer eso realmente en un contexto, como decías tú, Carolina, en que a lo mejor el ministerio no tiene tantas herramientas directas como para poder intervenir, pero por otro lado tiene un rol de liderazgo evidente, es el Ministerio de Transporte de Chile, entonces tampoco puede decir no tengo nada que hacer. Entonces la pregunta es qué acciones puede tomar el ministerio desde su liderazgo para poder desincentivar el uso del automóvil en forma un poco más activa. Al mismo tiempo, hay una persona que pregunta que por qué si se desea incentivar los cambios modales sustentables, hemos visto pocos elementos asociados a ciclovías de emergencia y pistas solo bus, y en cambio a veces uno escucha de nuevas autopistas urbanas. O sea, hay como un descalce a veces entre lo que uno escucha respecto de lo que se está haciendo y lo que uno escucha de lo que uno quisiera hacer. Y finalmente está... No, la última pregunta tiene que ver con estas ciudades tan grandes, si es realista desincentivar el automóvil. En estas ciudades tan como Santiago, ¿verdad? Y me imagino que no es tan distinto en el caso de Bogotá, de Sao Paulo, del DF. Uno puede decir aquí en un PowerPoint desincentivemos el automóvil y al final la cruda realidad es mucho más difícil. ¿Y qué medidas tenemos para poder hacernos cargo de esa gente que argumenta que tiene que hacer largos desplazamientos o muchos movimientos dentro del día? Esas son el auto, en la siguiente parte de nuestras preguntas. ¿Quién quiere comenzar? A ver, comienzo yo. Está muy difícil en este momento tener medidas de desincentivo al automóvil por una razón muy sencilla. Es visto como una opción sana de distanciamiento versus otros modos. Y cuento un caso concreto. Nosotros durante 2 meses tuvimos una restricción vehicular agregada
Es decir, el 20%, lo que en Santiago se llama restricción vehicular, en Bogotá pico y placa, nosotros hoy no circula, en el cual el 20% de los automóviles salieron de circulación. Esto significó, digamos, lo hicimos sabiendo que los usuarios de automóvil no migran a transporte público, al menos en Ciudad de México. Aunque le ponga una pistola en el pecho, no van a migrar. Y significó en la práctica una reducción de 3% de uso automóvil. 3% porcentualmente es poco, pero en la práctica son 150.000 autos en el contexto de Ciudad de México, que es un montón. Esto ya fue desapareciendo a lo largo del tiempo. Hoy, la verdad, las cosas que está muy difícil implementar medidas. Acá siempre hay como dos maneras de desincentivar. Uno, castigar el bolsillo, es decir, cobrarte por las externalidades. Y la otra es redistribuir el espacio público, el espacio de la calle. Y más bien hemos optado por lo segundo, es decir, a ver, aprovechando esto, hagamos una redistribución de modos privilegiando circulación de modo sustentable. Contaba el caso de las ciclovías emergentes, de Insurgentes, por ejemplo, son 20 kilómetros en una vía primaria, como si lo hiciéramos en Apoquindo, Providencia, Alameda, en Santiago. Y se quitó un carril completo para circulación de bicicletas. Y ya estamos también, y no lo mencioné, trabajando en la creación de carriles emergentes para transporte público. Es decir, serían ser unos BRT temporales, podríamos decir, de muy baja implementación, muy bajo costo, que permitan la circulación rápida de microbuses, lo que permite aumentar velocidades operacionales y con ello frecuencias, con menos flota. Entonces, por ahí va el asunto. Yo, así verdad, políticamente hoy veo como muy poco viable cargar con impuestos circulación automóvil, no lo he hecho. Y lo que tú mencionabas, el tema del carpooling obligatorio, así verdad fue como una idea que tuvimos en un momento, pero que de hecho no era obligatorio, más bien era implementar algunas vías de acceso controlado, vías exclusivas para automóvil compartido. Técnicamente era muy complejo y por eso, digamos, donde lo teníamos planteado hacer, las modelaciones que hicimos creaban unas colas gigantescas que al final todo el beneficio se perdía. Entonces es un proyecto que en el momento está medio en el refrigerador. Toma, Carola. ¿Digo yo? Ya. Bueno, preguntaste hartas cosas, voy a tratar de ir ordenado. Me llama la atención una cosa que dijiste, que por qué se siguen promoviendo autopistas urbanas y no ciclovías tácticas. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Las autopistas son proyectos de muchos años de planificación y de estudio que vienen de muy atrás, no es que se estén promoviendo particularmente ahora. Son proyectos que vienen y que estaban en carteras de otros ministerios. El Ministerio de Transporte no tiene injerencia sobre esas autopistas, pero son proyectos que vienen de mucho tiempo, incluso de distintos gobiernos. No son producto de la crisis, no es que, a propósito del COVID voy a hacer una autopista, eso no es así. Distinto es el tema de la micromovilidad. Ahí al respecto tú mencionabas el liderazgo del Ministerio de Transporte. Bueno, entendiendo que el Ministerio tiene un rol que jugar, si bien no tiene todas las atribuciones ni los presupuestos para ello, nosotros sí estamos trabajando, nosotros estamos ya reuniéndonos con asociaciones de municipalidades, con alcaldes, con intendentes, tenemos reuniones con nuestros secretarios regionales, porque en un corto tiempo más nosotros vamos a lanzar unos lineamientos para que las comunidades puedan generar estos espacios. Estamos generando fichas que dan recomendaciones respecto a cómo tomarse los espacios urbanos y promover estos modos. Hay muchas municipalidades ya trabajando en esto, están haciendo proyectos que nosotros estamos ayudando a revisar y a mejorar. Por lo tanto, hay cosas pasando, si bien no están implementadas, sí van a pasar pronto cuando empiece el desconfinamiento. Aquí también yo tomo lo que dice Rodrigo, es un dilema muy complejo. Por un lado, el tema del automóvil, restringir el uso del automóvil significa que va a haber más gente en el transporte público. ¿Y qué va a pasar
en un mes o 2 meses más, cuando tengamos éxito y llenemos el transporte público, ¿nos van a felicitar o nos van a decir que no estamos protegiendo el distanciamiento social? ¿Qué vamos a hacer con eso? Es muy difícil el equilibrio y por eso también es muy complejo en este momento restringir la movilidad más aún y las alternativas que tienen las personas. Va a ser un proceso, probablemente, no va a poder ser de un día para otro. Respecto a desincentivar a través de tarificación vial, como les dije, es muy difícil que lo hagamos en el corto plazo, eso necesita proyectos de ley, y todos sabemos lo que eso demora, así que por ese lado no tenemos mucha esperanza. Y estamos trabajando también en habilitar más pistas para los buses. En regiones, para no quedarme solo en Santiago, en regiones se han habilitado calles completas en los centros de las ciudades, en un par de ciudades ya, para peatones, para transporte público. O sea, cosas se están haciendo y esperamos poder hacer muchas más. Bien, pasando al siguiente tema. Un tema que si alguien quiere después reaccionar a algunas preguntas que yo ya hice, encantado. El tema de los horarios. Yo creo que el tema de la gestión de la demanda parece como algo extraordinariamente relevante. Aplanar la curva, al final las mayores concentraciones de personas ocurren en los momentos punta, ¿verdad? En la punta mañana, en la punta tarde, y eso es producto de cómo hemos organizado la ciudad y sus actividades. Y ahí, por lo tanto, surge una oportunidad de pensar, por ejemplo, en el teletrabajo, como que a lo mejor hay gente que deje de viajar, pero también quizás podría ser bueno tener algún nivel de coordinación de en qué días la gente deja de trabajar, porque uno a lo mejor no puede teletrabajar todos los días, o poder hacer una gestión de la demanda como lo mencionaron en el caso de México o de Bogotá. En el caso de, ¿tenemos alguna posibilidad en otras ciudades, a lo mejor en las ciudades brasileras, o en el caso de Santiago, en que carecemos de una autoridad, pero ¿cómo no vamos? ¿De quién depende de que en Santiago podemos tener algo así? Alguien que coordine y que diga, ya, vamos a hacer un esfuerzo de que las universidades traslapen sus horarios de entrada, como lo estaba proponiendo y como se está haciendo en Bogotá. En el caso de México, ¿se planea alguna directiva para todos los centros laborales para que escalone el horario y fomente el teletrabajo, Rodrigo? También esa es una pregunta que nos hacen. Me encantaría que pudiesen elaborar de cómo poder fomentar y empujar un poco más de algo que parece como la gran solución para un contexto en que necesitamos reducir la cantidad de pasajeros por metro cuadrado en el transporte público. A ver, ya que me preguntaste al final, toma la pregunta. A ver, como ciudad nosotros tenemos la potestad de fijar horarios y podríamos haber dicho perfectamente, oye, tal actividad parte a tal hora y sale a tal hora y punto. Sin embargo, la misma jefa de gobierno dijo, mira, primero hablen con las cámaras. Muy bien. Y con los primeros que se habló fue con el sector de la construcción, que abrió el 1 de junio. Que mueve un montón de gente, la inmensa mayoría en transporte público. Efectivamente, no les gustaba mucho la idea, pero como decía anteriormente, entendieron por qué se hacía. Y al final sí, se firma un acuerdo con ellos y se dice ya, van a partir a las 10 de la mañana. Y lo han cumplido, porque estamos en una situación excepcional. En el caso de los bancos fue más interesante, porque ellos nunca cerraron. Y con los bancos también tuvimos una conversación, esa yo participé directamente. Debo ser honesto, creí que nos iban a mandar al cuerno cuando le dijimos, oye, van a abrir de 9 a 10. Y dijeron, mira, está bien, nos parece bien, pero liguémoslo con otros puntos. Y hicimos un acuerdo de 7 puntos, en el cual uno es el horario, pero el otro es fomento a mecanismos electrónicos de trámites. Que el Estado, todos sus pagos también lo haga en horarios diferenciados, para no aglomerar bancos los días viernes. Que nosotros diéramos también facilidades para que se hicieran filas, en lugar de estacionamiento. Entonces, esos 7 puntos los vamos desahogando, tenemos una reunión todos los jueves, vamos midiendo, y los mismos bancos entienden, también las mismas empresas privadas han entendido muchos de los beneficios del teletrabajo. Entonces, muchas veces, a veces puede haber dificultades administrativas, pero lo que creo que nos ha enseñado esto es que en una situación excepcional, creo que los gremios, las cámaras entienden por qué uno está haciendo esto.
Y lo ligo y sigo con lo otro. Por ejemplo, la ciclovía Insurgente, insisto, que ha sido como un gran parteaguas acá. Nosotros no estamos preparados para dar una batalla, porque sabíamos que nos iban a torpedar esto, que no se puede. Y la verdad es que nunca fue tan fácil hacer algo. No solamente fue tan fácil, no hemos escuchado ningún reclamo ni de la prensa ni de redes sociales, porque era el momento, porque se entiende que en una situación de emergencia tenemos que adaptarnos y hacer comportamientos de emergencia. Y los resultados creo que son buenos. Ya vendrá el momento de evaluar, pero creo que las mismas empresas han entendido mucho de los beneficios de teletrabajo. Entonces, yo creo que vamos a avanzar no tanto como el cambio, cuando hablamos de movilidad institucional o empresarial, siempre hablamos que la gente deje ocupar el auto y se pase al transporte público o a la bicicleta. Y a lo mejor la movida no va a ser esa, sino más bien deja de viajar o viaja en horarios distintos. Creo que la ganancia está ahí y creo que los mismos sectores empresariales ven muchos beneficios en esto. Y lo ligo, y ahí fue una copia que le hicimos de Bogotá, con quienes hemos estado trabajando. También estamos repartiendo ahora en 4.000 empresas un cuestionario, una encuesta, en que van llenando para que la gente, los empresarios, conozcan cómo se mueve su personal. Y una vez que se llena la encuesta, aparece un diagnóstico instantáneo que diga, mira, puedes tomar estas medidas a esto para bajar tus viajes, reordenarlos y en la medida de lo posible, a lo mejor también migrar hacia modo sustentable. Ok. Ahora es interesante lo que dices de fondo de tomar la iniciativa y ir al sector. Exige de alguna manera una autoridad que coordine. Estas cosas, el teletrabajo podrá ocurrir en forma espontánea en distintas empresas, pero exige una coordinación para que realmente hayan ciertos estándares y ciertas normativas que uno pudiese implementar, incluso en condiciones de emergencia. Sí, déjame complementar una buena cosa. Por ejemplo, a mí me parece bien la iniciativa, la ley de teletrabajo que hizo Chile. De hecho, nosotros lo ocupamos como referencia porque formalizó una situación que se estaba dando de facto y que ahora el teletrabajar es un derecho y que puede ser incorporado en tu contrato. Ese tipo de cosas, de formalizaciones, puede ayudar mucho en el futuro. Okay. Bueno. ¿Los demás? Mira, yo creo que hay un tema importante cuando estamos queriendo reorganizar las actividades y es tener información. Nosotros tenemos la suerte que hicimos una encuesta de movilidad en el año 2019 bastante completa y esa encuesta nos permitía saber cómo se movían en determinados sectores. Entonces, igualmente, la construcción fue uno de los primeros sectores que se reactivó en Bogotá, el comercio, y de alguna manera tuvimos un insight que nos decía qué tanta gente se iba a ir activando y cómo podíamos de alguna manera buscar ese balance. Entonces, yo sí creo que una recomendación importante para poderse sentar con el sector privado, que lo esencial realmente, como decía Rodrigo, es poder concertar, es tener buena información. Yo creo que eso es fundamental y también la información debe partir de la propia empresa. Nosotros en Bogotá llevamos ya varios años con un programa que busca que las empresas se muevan de manera sostenible. Lo primero que tienen que hacer esas empresas es saber cómo se mueve su gente para ofrecer carpooling, para ofrecer bicicleta, etc. Ok. No sé, yo creo que vamos terminando. En el caso de Chile, Carola, ¿hay alguien que esté preocupado de hacer esas llamadas de coordinación con es el Ministerio de Transporte? ¿Es la mesa del COVID? ¿Hay alguien que esté preocupado de decir, sabes que tenemos que aplanar esta curva? ¿Cómo gestionamos la demanda? ¿Hay alguien que esté preocupado de eso? Bueno, el Ministerio de Transporte está preocupado de eso, justamente porque es quien tiene el problema de gestionar la demanda. Sin embargo, no tenemos, como te decía, la atribución para hacer ninguna cosa impuesta. Por eso que yo mencionaba que la relevancia del trabajo multisectorial, no solo entre ministerios, sino que además con el sector privado. Nosotros tuvimos reuniones con el Consejo de Rectores de las universidades y de los institutos profesionales, también para hacerles ver que un cambio en las primeras horas, por ejemplo,
nos aliviaría al menos un 15% de la demanda del transporte público de Santiago, que eso es la estadística que tenemos de estudiantes de educación superior que se mueven en la mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana. Pero finalmente, como te digo, se requiere la colaboración de múltiples sectores, porque nosotros podemos plantear el problema, hacer ver la relevancia, pero dependemos de la voluntad también de los distintos sectores productivos. Ahora, en el corto plazo ya vamos a tener que empezar a hablar con otros sectores, como por ejemplo la construcción, el comercio, qué sé yo. Y esperamos que haya, como decía Rodrigo, cuando entiendan la importancia, que haya colaboración. Bueno, oye, hemos tenido ya 1 hora 45 de conversación. Yo les quiero agradecer a los 4 por haber venido y tenido la buena voluntad, el entusiasmo de conversar y escuchar las preguntas que el público les fue mandando y que yo fui consolidando. Creo que hemos tenido un panel muy interesante. Las 4 presentaciones, en mi opinión, han sido extraordinarias y nos han permitido un muy buen panel respecto de una buena mirada respecto a lo que está pasando en nuestro continente y los brutales desafíos que estamos enfrentando. Es difícil estar en los pies y en los zapatos de las autoridades en estos tiempos. Son grandes las responsabilidades, son muy fuertes los desafíos. Así que les deseo el mayor de los éxitos. Y no sé, Felipe, yo desde el lado de CEDEUS agradezco mucho la colaboración entre los 3 centros para este cuarto panel y espero que podamos seguir colaborando en tener este tipo de conversaciones más adelante. Sí, me sumo a tus palabras, Juan Carlos. Creo que es una gran alianza. Tenemos que seguir pensando cómo ponemos este tipo de reflexiones sobre la mesa. Muchas gracias a Carolina, Juan Pablo, Rodrigo, Carissa por su compañía. Creo que fue una gran discusión. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y sigamos esta conversación alrededor de cómo el COVID nos cambió la vida y nos da oportunidad para pensar mejor nuestras ciudades. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao, chao. Gracias, que estén muy bien.